Hoy en Alex Comunica os vamos a hablar de cómo conseguir el estado bello. Ese estado de dicha, ese estado de gracia, que al parecer hasta ahora solo podían conseguir algunos iluminados. Pues no, tú también puedes conseguir ese estado bello, el estado bello de las cosas, el estado bello de tu persona, de tu alma. Vivir en ese estado de dicha desde el cual manifestar y crear todo aquello que deseas en tu vida. Vamos a hablar hoy con Sri Pritaji, fundadora del movimiento Oneness, un movimiento que está demostrando que la espiritualidad no está reñida con la vida, que no hace falta ser un ermitaño o aislarse para obtener lo que uno quiere y tener una vida plena, feliz, con sentido, rica y abundante. Hoy, en Alex Comunica, Sri Pritaji. Sri Pritaji, bienvenida a Alex Comunica. So beautiful to be with you, Alex. So wonderful to connect with you and through you to your audience. Looking forward for an interesting conversation which can actually help so many people live a very beautiful life from a beautiful state. Es un placer estar aquí, Alex, contigo, hablar contigo y a través de ti conectar con todos tus oyentes y estoy expectante de tener una conversación muy interesante que pueda ayudar a despertar a las personas a una vida más bella desde un estado más bello. Como veis en pantalla, alguna vez aparecerá también la cara de Lucía, que es la traductora e intérprete que nos ayudará a entender muy bien el mensaje de Sri Pritaji. Lucía, gracias por ayudarnos. So, I will appear sometimes as the translator for Sri Pritaji. Sri Pritaji, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un estado bello? ¿Qué es exactamente un estado bello? Sri Pritaji, what do you mean when you say a beautiful state? What is that exactly? A beautiful state. First, let's understand what a state is. Your state is your inner experience. What is happening to you internally, your thoughts, your emotions, your feelings, the energy that courses, the vitality, all that is your state. And when we say a beautiful state, it is a state where you experience internally there is calm, there is joy, there is love, there is connection, there is gratitude. Any of these emotions are a beautiful state. And as one journeys and takes a deep dive within one's consciousness, they move around exploring various powerful states of consciousness, like great compassion, great delight, states of equanimity, unperturbed calm. All these are more powerful than beautiful states. Beautiful states are experiences of where there is joy, there is love, there is connection, there is gratitude. Those are beautiful states in consciousness. Entonces, para entender bien lo que es un estado bello, primero entendamos qué es un estado. Cuando hablamos del estado nos referimos a la experiencia interna, a lo que vivimos en nuestro interior. Eso incluye nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, la vitalidad que sintamos, la energía, etc. Entonces, eso es el estado. Es la experiencia interna. Un estado bello es un estado interno de calma, alegría, amor, conexión, gratitud. Y cuando profundizas en eso y exploras estados más profundos, llegas a experimentar poderosos estados de compasión, de dicha, de ecuanimidad. Estos son estados más poderosos que los estados bellos. Los estados bellos son el amor, la alegría, la conexión, la gratitud, etc. Claro, ¿cómo llegar a experimentar ese estado? Porque esa es la gran pregunta, sobre todo en el mundo en el que nos movemos, que hay tanto ruido mental, ruido externo, pero también ruido interno, ¿no? ¿Cómo empezar a experimentar ese estado? Yes, so the great question is how do we start to experience those states? Because in the world that we live right now, where there is a lot of noise, both external and internal noise, how can we start experiencing and living from those states? Absolutely. With the world being so chaotic, where there is so much of noise externally with all the wars and all that is happening
in the name of revolution or evolution, and also the noise that is internally happening between even young children or old people. Like everybody is moving into so much of loneliness, alienation, and depression. There's so much happening both internally, externally. That is why it is extremely important that everybody learns to nurture beautiful states in consciousness. We live in a civilization that is extensively focused on what is happening in the external world in terms of achievement, what you can show off, where you live, how you live, what mode of transportation, which car you travel. All those have become very important, but the inner state has been neglected for ages. And right now, if you begin to focus on nurturing beautiful states, you start with holding a spiritual vision to live. Just as how you have vision for the external life, you also have a vision for one's inner world. And once that begins, that is, you want to live in a state free of stress and state free of anxiety and live with a vision of wanting to live in beautiful states, then you take a practice and do the practice again and again. That can change the way you are wired, change the brain change the brain, how it is wired, which part of the brain is activated. It changes the brain, it changes your heart, allowing you to nurture beautiful states in consciousness again and again and again. Yes, sí. Entonces, exactamente como has dicho, Alex, vivimos en un mundo lleno de caos. Externamente hay muchísimo ruido, como has mencionado. Estamos rodeados de guerras en nombre de la revolución, en nombre de muchas cosas. Hay mucho ruido. Y internamente también se está viendo muchísimo ruido en los jóvenes, en las personas mayores. Hay picos de soledad, de depresión. Entonces, aún más es muy importante que las personas aprendan a nutrir un estado bello de conciencia. Vivimos en una civilización que ha estado durante muchísimos años o décadas hiper centrada en lo externo, en el mundo externo, en el coche que conduces, en la ropa que llevas, en cómo vives, en tu casa, en las experiencias que puedas tener externas. Y la experiencia interna se ha ignorado, rechazado y completamente evadido, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a tener una visión interna, una visión espiritual. Al igual que tienes una visión externa de cómo quieres vivir tu vida externamente, tener esa misma visión, pero para cómo quieres vivir tu vida internamente. Entonces, desde esa base en la que tú decides, quiero vivir una vida con un estado interno libre del sufrimiento o el estrés y vivir desde un estado bello, desde esa decisión y esa visión, tomar una práctica que vas a repetir de forma consistente y disciplinada por esa pasión que nace de tu visión. Y esa práctica va a reprogramar tu cerebro, va a reprogramar los caminos neuronales que hay en tu cerebro, va a activar zonas diferentes en tu cerebro y va a ayudarte a moverte una y otra vez a estados más bellos de conciencia para ir cambiando ese hábito y vivir cada vez más así. Bueno, de hecho, esto la neurociencia lo está demostrando. El cerebro es plástico, el cerebro también es reciclable. Aquello que se dice, cuando uno envejece o se hace mayor, pues pierde neuronas, ¿no? Cuando sabemos que el cerebro es plástico, esto la neurociencia lo está demostrando. La meditación es el camino. De hecho, cada vez más empresarios se están dando cuenta de ello, también emprendedores que ven que cuando mejor están dentro, mejores resultados obtienen fuera. Y esto yo creo que es importante decirlo porque precisamente estamos en una sociedad que mira lo que es productivo, lo que es funcional, queremos resultados y con esto se obtienen resultados también. So yes, neuroscience and science is supporting what you are saying. As you mentioned, it's very proven that the brain is plastic and neuroplasticity is there, and no matter how old you are, your brain can create new pathways. And meditation is the way. More and more business people even are learning to meditate, and they are realizing that the better they feel inside, the better are the results they can have externally. So this is a reality. Absolutely. And when the reason for your stress or your anxiety or your disturbance that you're experiencing internally is because of what is happening in the external world,
say you did not get a particular order that you expected, or you did not have the particular profit numbers that you thought you will have, or your children are not growing up the way you want them to grow, or your spouse is not responding to you the way you want him or her to respond. So when these are external factors and it pushes you into anxiety and stress, definitely you need to practice meditation. You need to use the practices to walk out of these suffering, because you walk out of the stress, because the nature of stress is it has the tendency to become a habit. That is, it is getting habituated in your brain, in your neurons are getting used to it, your heart is getting used to it, the energy that courses through your body, the chemicals that's floating, everything is getting used to this stress. And the more they are used to it, very easy it is for you to live in those stressful states. So definitely a practice of meditation, a practice of awareness, very gentle, guided meditation helps so much. But the question comes, if these states that you're experiencing is far deeper than what is happening because of the external reality. That is when it is to kind of end the deeper levels of your consciousness and to free you from that which has been binding you from your past. That becomes very important as well. Efectivamente, ahora mismo los estados de estrés que experimentamos o que experimentáis generalmente están disparados por algo de lo que pasa en lo externo, ¿no? Tu empresa no ha alcanzado los beneficios que estaban proyectados para ser alcanzados, tus hijos no se comportan como quieres que se comporten, tu pareja no te apoya como necesitas que te apoye, no has realizado las acciones que te habías prometido realizar, etcétera, etcétera. Entonces, los factores externos te empujan a estados de estrés. Y aquí lo importante es tener una práctica que te ayude a salir de esos estados de estrés. ¿Por qué? Porque la naturaleza del estrés es que se vuelve un hábito muy rápidamente y muy fácilmente. Entonces, tu cerebro se vuelve adicto al estrés, tu cuerpo se vuelve adicto a los químicos que se segregan en los estados de estrés, todo el funcionamiento de tu sistema se vuelve más fácil caer en el estrés, ¿no? Entonces, tener una práctica de meditación, una práctica de toma de conciencia es muy importante para poder en esos momentos aplicarla y salir de ahí y cortar ese ciclo vicioso. Pero la pregunta también está en si muchos de los estados de estrés en los que recaemos una y otra vez no solo vienen por los factores externos del presente, sino también están relacionados a cosas del pasado. Entonces, profundizar a un nivel de llegar a un nivel de conciencia más profundo para poder liberarte de esas cadenas del pasado que provocan estados de estrés en el presente es algo muy importante también. ¿Hasta qué punto nos define el pasado? To what point does the past define us? If one is unaware, if one is living an unconscious life, the past determines the majority of your current life. The past determines your current life. It happens at various levels. One is you're used to particular emotions, and that is those are the emotions that you would get back to experiencing. And you're habituated to living in those emotional states. Say your past is something of disappointment or sadness. You're very familiar with it. And whatever you're familiar with, that is what you know. It is just not one experience of disappointment or one experience of failure, right? It is continuously reliving a past failure, a past disappointment. And your mind, your hippocampus is constantly making notes of the past. It doesn't differentiate between what's happening in the past. And that's an emotion that you're constantly nurturing. This is more human brain science. But then it impacts your perception of life. That is, you are unable to see or you're unable to experience joy in life because your past is not that. You're unable to celebrate life because you have not celebrated earlier. You're unable to feel great joy and connection because that is what something you were deprived growing up.
So your perception of life is very colored. It is like, it's a very beautiful, very nice sunny day over here, a lot of light, and it's a beautiful ocean right by. But then when you wear the colored glasses and, you're looking at the same thing, I would not be able to see the brightness, the deep blue, the green, the wonderful sky, the clearness and everything. I would not be able to see it if I wear, say, a dark glasses. Pretty similar is your experience when your past is still there and you're held by strings. Though you believe that you are free, mentally you believe that you're logical, I cannot be affected by my past, but you are stringed to your past. You're wearing colored glasses, the coloring of your past in your ability to see people, situations, relationship, and the way you relate. Everything is colored by your past. And not only that, in the realm of consciousness, your state and your life is so connected. One is, the past, you get back to the past, the same states. Two is, every experience is colored with your past and hence unable to see clearly the situations. And the third is, your state and your life are connected. You tend to attract those people, those situations again and again into your life, whereby you can relive those past experiences. So your state, especially what you have gone through in the past, is definitely directing your present experience. Also, you're directing your future, until you become totally free of your past. So being unconscious, you are continuing to live your past. In unawareness, your past continues into the present and moves into the future. Vale. Pues mucho, Alex. Cuando no somos conscientes, cuando no podemos tomar conciencia, la mayoría de tu vida presente está se determina por tu pasado y es a distintos niveles. En primer lugar, cuando eres inconsciente o no tomas conciencia de las emociones habituales en las que recaes y llevas recayendo durante muchos años, ya sea decepción o tristeza, eso se vuelve familiar. Y lo que es familiar se vuelve un poco lo único que conoces, ¿no? Entonces, ya no es solo una experiencia de tristeza, es una experiencia en la que recaes una y otra vez en esa misma emoción, en esa misma experiencia de vida, en esa misma decepción, y eso no te permite experimentar otras sensaciones o otros sentimientos de alegría, de agradecimiento, etc. Entonces, esto es más a nivel biológico, cerebral, humano, ¿no? Pero además, claro, si eso es lo familiar y eso es lo que conoces, dejas de tener tanta habilidad o tendencia a celebrar la vida, ¿no? A sentir esa gran alegría, esa gran conexión, y acabas viendo tu vida y viviendo tu vida con un filtro de color. Entonces ella está explicando, ¿no? Yo ahora estoy aquí, hace un día precioso, está soleado, veo los colores, veo el azul, el verde, veo el sol, lo siento, pero si llevara gafas oscuras, ¿no? Estaría en el mismo lugar, pero no estaría viendo las cosas con la misma riqueza con las que las veo ahora. Entonces, es como si tu pasado fuera un filtro de color que afecta a todo, cómo ves tus relaciones, cómo vives tu trabajo, cómo vives tu familia, cómo te vives a ti mismo, todo. Y en otra capa más, la tercera, el estado de tu conciencia determina 100% tu vida, están intrínsecamente conectados, ¿no? Tu vida y tu conciencia. Entonces, dependiendo del estado en el que vives, acabas atrayendo personas, experiencias, situaciones que repiten ese mismo patrón y te llevan otra vez a vivir los mismos estados. Entonces, en resumen, como ha dicho ella, primero, las emociones más habituales, las que revives una y otra vez, están determinadas por tu pasado, si no eres consciente. Después eso te impide sentir experiencias nuevas de alegría que acaban creando un filtro en tu forma de vida. Y después, en tercer lugar, tu estado acaba atrayendo a tu vida personas, situaciones y experiencias que te van a hacer recaer otra vez en los mismos estados. Todo esto ocurre si no hay conciencia, en la inconsciencia de lo que ocurre internamente.
En la inconsciencia, tu pasado dirige tu presente y tu futuro. Podemos decir que el pasado son hechos pasados, pero no es nuestro destino, no determina nuestro presente ni nuestro futuro. Es decir, el pasado no es nuestro destino. Por lo tanto, si yo puedo transformar mi enfoque, puedo transformar mi mundo. Mi enfoque es mi mundo. So we could say that the past are experiences from the past, that they don't determine my present or my future. It is my inner focus that truly determines my destiny. Absolutely. So when I say past determines your present and it determines your future, because you're constantly re-engaging with your past unconsciously. And if you are able to sever that engagement with your past that is happening at the unconscious level, then you become a person capable of experiencing the present and having also the power to respond to life, creating a new future. But impressions of the past are very strong, very powerful. It is not equivalent to saying, I'm more powerful than what I was, or I'm not fearful, or I am stronger. It is not about positive iteration that is going to change, but can you nurture awareness? Can you change your brain? Can you change the wiring in your brain? Can you change the activation in your brain? Can you move away from the stress that has been building in you? Can you nurture powerful states of consciousness? Can you experience yourself as being larger than the limited body and the mind? Those are the answers for your past that has been painful. Definitivamente, Alex, como dices, cuando Shri Pritaji habla del pasado y de repetir, habla de cómo recaemos una y otra vez de forma inconsciente en nuestra experiencia interna del pasado, ¿no? Entonces, cuando recaes una y otra vez de forma inconsciente en repetir el pasado, eso es lo que acaba determinando tu presente y tu futuro. Si una persona que es capaz de realmente vivir en el presente y responder a la vida desde el presente va a poder crear otra vida, ¿no? A pesar de cualquier experiencia del pasado. Pero lo que sí menciona es que las impresiones del pasado son mucho más poderosas de lo que a veces le damos crédito, que no sirve simplemente decir conscientemente, repetir afirmaciones positivas o decir ya estoy libre del pasado, no me limita, no me atrapa. No, realmente es necesario nutrir la capacidad de tomar conciencia de tu estado de forma diaria y constantemente para poder cambiar la química cerebral, cambiar los caminos neuronales, cambiar la química del cuerpo, nutrir experiencias de conciencias más profundas, nutrir experiencias en las que uno de verdad se siente más grande que el cuerpo físico en el que vive. Cuando tú eres capaz de vivir eso, entonces realmente te liberas de las cadenas del pasado. Somos más de lo que creemos, pero ¿qué somos realmente? So you mentioned that we are more than our physical body. We are more than what we think. So what are we really? In its purest terms, you are this vast consciousness. You are this vast eternal consciousness. You're definitely not your past, not this physical body, just not your experiences, not your mind, not your name, not your identities. In its purest sense, you are the vast eternal consciousness. And this, more than said as words, it has to be an experience. And when it becomes an experience, then nothing really touches you. Nothing really, you don't hold on. You don't hold on to a past. It's more like the waves rising and falling. You are like the unruffled ocean in the middle of the vastness.
En términos más puros, eres y somos esta conciencia eterna e infinita. No eres tu pasado, no eres tu cuerpo, no somos nuestras experiencias, no somos nuestra mente, nuestro nombre, nuestras identidades creadas, no. El término más puro es que somos esta conciencia eterna e infinita. Y esto que te digo, cada uno tiene que vivirlo y experimentarlo. Es importante que cada persona tenga una experiencia propia de esto, porque cuando tú experimentas esto, nada te toca, no te aferras a nada. Eres como una ola que viene y va, como el océano en su magnitud y en su profundidad. Hablemos de eso precisamente, hablemos de la experiencia, la experimentación. Y a mí me gustaría que Sri Pritaji, que recordamos es maestra espiritual contemporánea, filósofa y co-creadora del movimiento Oneness, del que hablaremos un poquito más tarde porque es muy interesante y dentro de poco va a desembarcar en España con un evento multitudinario y presencial que ahora en Málaga. A mí me gustaría que me explicara su propia experiencia. ¿Cuál fue ese desafío personal? ¿Cómo llega precisamente a ese punto? ¿Cómo despertó su conciencia? ¿Cómo despertó esa alegría y abundancia ilimitadas? So, yes, let's talk about this. Let's talk about experiencing, experimenting. I just want to recap that we are talking to Sri Pritaji, a spiritual master, co-creator of the Oneness Movement. We will go into that in a little bit because it's very, very interesting. And soon there will be a great event in Spain, in Malaga. But I would like to hear from you, Sri Pritaji, about your own experience. How and when did you have that awakening, that deep experience of joy and connection and all those states that you were talking about? The first part of the experience has started when I was 9 years old. And I wouldn't say it's an experience, I would say more a realization that the world was experiencing people very differently from the way I was experiencing people. I can say that from the time I was little, I could feel more than myself. There's the separation between me and others, say me and my people in my family, my mother, my father, or my sister. It was very thin. And a connection, I would say, was very natural to me. That was at 9, I had a realization, a very strong realization that the world was seeing and experiencing very different from what I feel. Coming to the powerful states that I experienced, it started when I was 17 years old. It happened in meditation, it happened in prayer. These are very powerful states where there is no self, there is no judgment, very quiet internally, very still internally. And, a consciousness that is unruffled. And those states, not once, not twice, kept flooding the consciousness again and again and again. And being with Sri Krishna Ji, learning, having those powerful insights and realizations, and actually looking at a way to kind of teach it to people and making it a part of just not our lives, but their lives too. We can say it started off when I was 17. Pues la primera vez, digamos que más que una experiencia, fue darse cuenta con 9 años que la forma en la que ella vivía a las personas y la forma en la que ella se relacionaba y sentía a las personas era muy diferente a la forma en la que el resto de personas vivían y sentían a las personas, ¿no? Entonces, ella se dio cuenta con 9 años que ella se sentía muy distinta a la hora de cómo se relacionaba con su familia, la conexión, la separación entre ella y su familia, su hermana, sus padres, era muy fina y se daba cuenta que los demás no se sentían igual, ¿no? Ella con 9 años se da cuenta que ella se sentía más que ella misma, sentía más allá que ella misma. Entonces, eso fue lo primero que ella experimentó con 9 años.
Y después, hablando de los estados más poderosos de conciencia que hemos mencionado antes, la primera experiencia, o ella dice que todo empieza con 17 años, donde ella realmente empieza a experimentar esos estados poderosos de conciencia en meditación profunda, esos estados donde no hay yo, donde hay una quietud y un silencio infinito. Y después, al final, esos estados se repiten cada vez más, y con Sri Krishna allí aprendiendo y creciendo juntos y viendo cómo llevar estas enseñanzas y estos estados de conciencia al mundo, pues eso también allí todo comenzó con 17 años. I don't have a story. I can say that I was in deep suffering and then suddenly some light came, and then no, I don't have such a story. Dice que no tiene una historia en la que ella está en un profundo sufrimiento y aparece una luz que la rescata y entonces se eleva. No tiene esa historia. My growth has been very beautiful, very gentle, and life has been a great blessing. Mi crecimiento, mi infancia ha sido muy hermosa, muy gentil, muy suave. Ha sido una gran bendición esta vida. Eso me gusta porque es una manera de quitar también prejuicios a eso que llamamos tan grandilocuentemente espiritualidad, ¿no? Y quiero hablar de eso, de derrumbar algunas ideas que tenemos sobre la espiritualidad. Se tiende a pensar erróneamente que la espiritualidad va asociada a la pobreza. Está reñida con la riqueza, con la abundancia. Eso en vuestra corriente espiritual, el Oneness, que es algo que ahí me atrae mucho, no es así. La espiritualidad no está reñida, todo lo contrario, va asociada a la riqueza y abundancia, pero riqueza también material. Y yo creo que eso es importante decirlo. Se puede ser espiritual, estar conectado, darse cuenta de las cosas, ser respetuoso con los demás, pero también ser rico en todos los sentidos y ser abundante. I really like what you say because it does take away from that great idea of spirituality and suffering, and I want to talk about certain ideas that are ideals of spirituality. In the past, spirituality has been, very connected to poverty, against abundance, against material abundance, and something that I find very interesting about oneness is that it's not about that. Actually, oneness really talks about, yes, spirituality, but also material abundance and richness. So you can be spiritual and be aware and be compassionate and be loving, but you can also be abundant in the physical world. Actually, the depiction of the vision would be of Krishnaji and me would be a Buddha driving a Benz, and traveling not alone with your loved ones in that Benz. And Buddha here refers to the profound consciousness with which you can live your life, your deep stillness, your silence, your calm, your joy, and how living in such a state, living life becomes very beautiful, effortless, and you're not alone in this life. You are having a beautiful heart that can connect, that can nurture relationships. That is the pictorial depiction of what we envision for the people. See, spirituality has been long identified with one extreme where you are detached from the world. You don't want to be, you're detached from your desires. And that has been the image of spirituality. But what at Oneness Movement, what Sri Krishnaji and I want to create are people who are living in the world. The world needs people who are calm. The world needs people who are free of inner stress and suffering. The world needs people who are joyful, able to connect, nurture beautiful relationships. We want these people in the world who can be a light to so many people rather than walking away into the Himalayas or the forest and being out of the society. The society needs evolved human beings today more than ever. And definitely we're not against, having desires. We're definitely not against having the pleasures of life. But definitely spirituality means where you're not getting obsessed with it. You're having
having something pleasurable, great, delight in it. But the problem is your obsession towards it. And that is where we bring attention so that you can actually experience life, enjoy it, delight in it, and create a very beautiful life for yourself and the world around you. So the depiction is a Buddha driving an eco-friendly Benz and living with your loved ones. We want these Buddhas to be in the world as leaders, as entrepreneurs, as parents, as teachers. That is when the world is going to be a very beautiful place. Pues sí, Alex, la visión que tenemos en el Oneness Movement es la visión de crear Budas que estén conduciendo un Benz ecológico con sus seres queridos. Aquí el Buda representa los estados profundos de conciencia en los que todos podemos vivir, estados de quietud, de silencio, de calma, de alegría, de conexión. Y a partir de esos estados desarrollar una vida llena de abundancia, de ahí el Benz, una vida sencilla, fácil, abundante y siempre con un corazón abierto a conectar con nuestros seres queridos, con nuestra comunidad, con nuestro entorno. La espiritualidad, como dices, siempre se ha creado una imagen y se ha relacionado con un extremo muy grande de desapego del mundo, desapego de nuestros deseos, desapego de lo físico. Y realmente en el movimiento de Oneness no vemos esto así, porque necesitamos personas que estén en calma, personas que estén alegres viviendo en la sociedad. La sociedad hoy más que nunca necesita seres humanos evolucionados actuando dentro de la sociedad y no apartándose de ella viviendo en medio del bosque o arriba de una montaña en los Himalayas. No, necesitamos personas en calma, necesitamos personas alegres, que vivan dentro de la sociedad e impacten la sociedad desde adentro. Sí, definitivamente no estamos en contra de los deseos o del disfrute. Lo que sí es que traemos atención a que esos deseos y ese disfrute no sean una obsesión, ¿no? A darte cuenta si estás obsesionado con eso que deseas o es simplemente un deseo, porque cuando de verdad te desapegas de la obsesión, es que realmente puedes vivir la vida, experimentar la vida como es y disfrutar de ella. Entonces, necesitamos líderes, profesores, padres, empresarios, abuelos, necesitamos gente en la sociedad viviendo desde estos estados de conciencia más elevados o más bellos para realmente crear un mundo mejor. Me encanta porque últimamente observo en las redes sociales sobre todo que se opta mucho por la moda de la vía estoica, que es no desear nada realmente, es decir, estar como muy desapegado del deseo y que las cosas solo se obtienen si uno se obsesiona por el resultado, por el deseo, por conseguirlo y vía sacrificio y vía esfuerzo. No es así. I love what you're saying because if I have realized that there is a tendency, especially in social media, to live from the ideal of stoicism, where there is no desire, you shouldn't desire anything, and you can only reach results if there is obsession and sacrifice and suffering towards those results that you desire. No, what's the point of getting those results, being unhappy all through the way and not able to live life or celebrate life or enjoying what you're getting or enjoying the experience? What is the point of living? If life has to be just lived in obsessions and suffering and feeling of lack and then driving yourself to success, it's life not lived. ¿De qué sirve desear eso que deseas si el viaje hacia eso está repleto de obsesión y de sufrimiento y de sacrificio? ¿De qué sirve la vida si se vive desde una sensación constante de carencia, obsesión, falta, desesperación interna y no se es capaz de celebrar cada paso, cada viaje y de disfrutar de las cosas pequeñas? ¿De qué sirve? Pues hay quien dice que no se consiguen las cosas si uno no se apalanca en el dolor. Si no hay sufrimiento, no hay aprendizaje. Well, there is a lot of people that say that you can't reach or grow if you don't sit in the pain and that you need suffering to grow.
No pain, no If you gain. No suffer, pain, no No, gain. no pain, no gain. if you suffer, pain is different. Pain when external situations are not right or it's not as per what you want. Those are problems, those are obstacles, those are challenges, and every part of life. Everybody has it in life. Every species, even the little plant over here, has a little challenge. But when you're talking about suffering, it is just not needed. What is happening is, please understand, since your mind knows suffering, your mind knows sadness, your mind knows anxiety and fear, you will live your life only experiencing that. If you're not bringing conscious attention to it, if you're not practicing awareness, if you're just allowing you to live the way of life, living in suffering, what can replicate into future is not growth, it's not joy. You believe that achievement is going to give you joy, but take my words, your suffering can only procreate suffering. It cannot create anything beautiful. That is why it is so important to wean oneself from the inner chaos, from that inner suffering state, and very beautifully nurture wonderful states of consciousness, nurture beautiful states, and then you will have the ability to change what is to come. Otherwise, it is the past replicating. If it is suffering, suffering replicating, continuing to procreate and create the same, similar, or worse situations. Bueno, lo primero que destaca es que el dolor no se equipara exactamente al sufrimiento y que los desafíos siempre van a estar. La vida siempre va a estar llena de desafíos. Incluso dice, la planta que tengo aquí atrás también afronta desafíos. Todos los seres del universo afrontan desafíos. Pero el sufrimiento no se necesita. El tema es que tu mente conoce el sufrimiento. Tu mente conoce la tristeza, conoce la ira, conoce o la rabia, conoce el estrés y se ha vuelto habituada a ella, ¿no? Entonces, por ello, solo viviremos vidas donde eso es lo que más vamos a experimentar, esos estados de sufrimiento. Y eso es lo que se replica hacia el futuro. Y destaca que tu sufrimiento solo va a crear más sufrimiento. Realmente el sufrimiento solo puede crear más sufrimiento. Por eso es tan importante liberarse y desengancharse de ese sufrimiento y nutrir estados bellos de conciencia donde realmente se puede cambiar lo que viene, se puede cambiar lo que atraes en la vida y el pasado ya deja de replicarse y de repetirse. Alex, the path to abundance and the path to enlightenment is just the same. The path to abundance is to kind of wean yourself from suffering and from lack and from discontent and sadness. That is going to give you your life, fill your life with great abundance. And it is the same path which is freedom from suffering, living in state of equanimity, in a place of unperturbed calm, that is going to result you in that enlightenment. So the path is the same. You also can reap the benefits of fruits of abundance on the way. Dice Alex, el camino hacia la abundancia y el camino hacia la iluminación son el mismo. El camino hacia la abundancia es ese camino en el que te liberas de las sensaciones de carencia, de desesperación, de no tener suficiente, de desconexión, de falta de creatividad. Y el camino a la iluminación es el mismo, es ese camino donde aprendes a conectar, a entrar en estados donde las cosas no te perturban. Es el mismo camino y en ese camino puedes disfrutar de los resultados de la riqueza material. Supongo que eso también nos viene a la educación que hemos tenido, que es una educación en su mayoría católica o judío-cristiana, donde se nos ha dicho que esto es un valle de lágrimas, o que incluso Jesús murió en la cruz por todos nosotros y eso nos salvó, ¿no? Quizá tiene que ver también con un sentimiento de merecimiento, ¿no? De merecerse las cosas. Entonces, si yo me sacrifico, me cuesta mucho y sudo sangre y lágrimas para conseguir eso, entonces me lo merezco. Y como creo que me lo merezco, entonces lo acabo atrayendo. Pero el coste es muy elevado. I think here there is a big part of our education, right, that is involved. We have a Catholic and Jewish based education where, we're even told that Jesus died, and because he died, he saved us. And there is a big part of a feeling of
of deserving, you know, like if we sacrifice ourselves, if we bleed and we sweat and we suffer to get what we want, then we deserve it. Absolutely. It's a large part of programming that has gone into human consciousness that, you need to sacrifice, you need to bleed, you need to suffer, you need to go through all that pain. At the end of it, you will find the tunnel. You will find the light at the end of the tunnel. But unfortunately, you sacrifice, you bleed, you are sad, you are suffering, you are in discontent. You probably might find the light, but still continue to live the same. So the inner world is not going to change unless until you're bringing awareness, free yourself from that suffering, experience great joy, celebrate life, live experiencing connection, live in delight. And there is so much of clarity that you can bring to life, to your children, to your partner, in your partner relationships. See, suffering does not create love. Suffering can at most create more suffering. If you are in pain, you create more pain to others around you. If you're joyful, if you would be more kind. If you are loving, the actions are more compassionate. That is how it works. So people need not waste their life. It's a beautiful life, and there's something extraordinary you can do with your life. But your suffering is like that virus that is eating you from inside, talking to you about one fine day when you can bleed so much and sacrifice so much, and one fine day you would be happy. But by that time, your internal world is destroyed. Your brain has got used to suffering. You're habituated to living in suffering states. Your anxiety has become the way of life. You wake up every morning or sleep every night with, so much of anxiety in your stomach. That becomes your way of life. And what we're showing to you at Oneness is you need not live life that way. There is a different experience possible, and it's just not for you. I mean, for your family, for your children, for what you do, for the community that you are part of. The world needs joyful people. The world needs people who can liberate themselves from suffering and live joyfully. Because when you're joyfully, even get back to the moments in your life when you were joyful, you would not hurt anybody. You would not create trouble to anybody else. You would be spreading joy. You would, when you're grateful, there's so much of gratitude, then you are very compassionate in your actions, in the decisions that you make. That is how life is. When you are suffering, suffering, your anger perpetuates more anger, your sadness perpetuates more sadness, your fear perpetuates more tension and anxiety. That is how life is. Efectivamente, Alex, lo que hablas es una programación humana que tenemos, ¿no? En el que nos han programado a creer que tenemos que atravesar todo el dolor y atravesar ese túnel oscuro para encontrar la luz al final del camino, y probablemente la encuentres en algún momento, pero no la vas a saber disfrutar, no la vas a saber realmente gozar por esa tendencia a la que ya te has acostumbrado a vivir, ¿no? Es muy importante disfrutar de la vida, celebrar la vida, estar en alegría. Y en esa alegría, en ese disfrute, también hay mucha claridad. Hay mucha claridad que puedes traer a tus hijos, a tu pareja, a tu trabajo, porque el sufrimiento, cuando hay sufrimiento, no puede haber amor. No puede haber amor. El dolor solo va a causar más dolor. Puedes ver que en los momentos de más alegría nunca vas a causar daño. Y el amor te va a llevar a acciones más compasivas, y la gratitud te va a llevar a ser más inclusivo. Entonces, realmente las personas no deben malgastar la vida, no deben malgastar la vida en ese pensamiento. Al final el sufrimiento es un virus que te come por dentro, convenciéndote de que algún día encontrarás la felicidad. Y cuando todo está como supuestamente tú quieres que esté, no la vas a poder disfrutar, porque tu cerebro va a estar ya adicto a ser ansioso, y te vas a despertar y te vas a ir a dormir ansioso. Tu cuerpo va a estar destrozado porque no lo has cuidado, porque has estado ansioso, etcétera, etcétera. Y en Oneness lo que queremos es realmente demostrar y enseñar que esto no es necesario, que el mundo necesita personas alegres. El mundo necesita padres alegres y personas alegres, porque como hemos dicho, si tú recuerdas tus momentos más alegres, las acciones que has tomado desde ese lugar son acciones que no causan daño.
¿no? Y con la gratitud tomarás decisiones más compasivas. Entonces, la ira solo va a causar más ira, la tristeza solo va a provocar más tristeza. Así que sí, el sufrimiento no es necesario. Hemos llegado a un punto muy interesante. Decían los filósofos que el mundo se mueve por dos energías: la energía del eros, la energía del tánatos, la energía del deseo, amor, tánatos, muerte, sufrimiento, amargura. Y nos vamos moviendo ahí, ¿no? Nos vamos de un extremo a otro. ¿Qué pasa? Que muchas personas comprueban, sobre todo desde la política, que si yo incentivo el miedo, lo que sería el tánatos, despierto el deseo, el eros en mi votante, la persona que va a comprar. Y no salimos de ese juego entre el eros y el tánatos. Deseo, miedo. Deseo, miedo. Y eso hace que seamos tremendamente manipulables. So this is we've reached a very interesting point. There are many philosophers that talk about the world revolving around two energies, Eros and Thanatos. Eros being desire and love, and Thanatos being death, suffering, and inner desperateness. And you can see this in the world right now, like in politics, where the more we grow the Thanatos side, the suffering, the fear, the more we will move to the other extreme of desire. And we're constantly moving between two extremes of desire and fear. And that way we become very easy to manipulate. See, as you said, you'll only be oscillating between the two extremes. One is deep suffering and lack, and the other is obsessive. It's just not desire, right? It is an obsessive, extreme kind of obsession over a particular object. And you believe the mechanism, how it works is you believe that, once you get the object of obsession, once you're able to reach the object of obsession, this inner feeling of emptiness or deep lack will go away. That is why both the extremes kind of function between fear and deep suffering and, obsessive desires. Both are failure of intelligence. When you're obsessing over a particular desire and craving is what is taking over your life, there is no intelligence, there is no clarity, there is no wiseness in that, nor is there clarity, wiseness in deep fear or deep suffering. That is why it is important to free oneself from suffering and free oneself from that space of lack, and then come to a place of great clarity, a great clarity and ability to see life and to live life. If you are in deep suffering, you would throw yourself into the other extreme, but both are not ways of living. Both extremes are destructive in nature. And that is why it is extremely important to nurture awareness, to nurture beautiful states, to walk out of suffering, to live life in suffering and believe that, you can create a beautiful life, you can create a beautiful future, you can create a beautiful world is an illusion. It's ignorance, I would say. Efectivamente, esos son los dos extremos, como dices. Por un lado, el miedo, la carencia, y por otro lado, la obsesión, que no es, realmente no quiero hablar de deseo, porque al final es un deseo obsesivo, es una obsesión, es muy diferente simplemente el deseo que la obsesión. Y el movimiento oscilatorio entre ambos extremos se basan un poco en esa creencia de que cuando alcances ese deseo del que te obsesionas, esa cosa que quieres, te dejarás de sentir con miedo y con carencia y con desesperación, ¿no? Entonces, esa es la base en la que se mueven los extremos. Y ambos extremos son un fallo de la inteligencia humana. Ambos extremos realmente es un fallo de inteligencia. En obsesión nunca hay claridad, nunca hay sabiduría. Y en miedo, sufrimiento o desesperación tampoco hay claridad y tampoco hay sabiduría. Por eso es tan importante que nos liberemos de nuestro sufrimiento para que realmente podamos ver la vida con claridad y disfrutar de ella. Ambos extremos realmente son destructivos, son autodestructivos
Y es muy importante nutrir la toma de conciencia para poder salir de ahí y nutrir estados bellos y salir de esos extremos. Vivir una vida en sufrimiento y creer que puedes crear una vida bella, que puedes crear un entorno bello, que puedes crear una familia bella y tener relaciones bellas es una ilusión. Y al final añade, realmente es ignorancia. La ilusión, que no nos impide ver lo que es real, lo que es, ¿no? Ese es el objetivo, gran objetivo de Oneness. Y por eso llevan a todo el mundo, porque es un movimiento mundial, los conocidos como FOA, que es File, bueno, no sé si lo pronuncio bien, Lucía me corregirá, sino que es Field of Awakening, es que mi inglés es, bueno, es demasiado castizo. El Field of Awakening, que es Jardines del Despertar, ¿no? Y ahora vais a hacer un Jardín del Despertar en España, un Field of Awakening en Málaga, recordamos, del 15 al 19 de abril. Field of Awakening, Campo del Despertar, una vida magnífica, en Málaga del 15 al 19 de abril. ¿Qué es lo que vamos a poder experimentar esos días? Es Pritaji. So, yes, you mentioned that illusion, the illusion that truly stops us from seeing the truth. And that is one of the purposes of Oneness. And that is why Oneness moves out towards the world. And it's a world movement. And one of the events, the signature events, is the Field of Awakening, o Campo de Despertar, where there is soon going to be one in Malaga, Spain, from the 15th of 16th of April. So, Tripitaji, what is this? What are we going to live and experiment in this field of awakening? See, in order to create a beautiful life, in order to create a beautiful world, or in order to have your life in place and the life of your surrounding, that is your people, your family, your loved ones, it is very important that you learn to live free of stress and suffering. When you live in stress and suffering, that is what you're going to replicate. And at one level, what you learn at the field of awakening is to walk out of stress and suffering that happens in the normal walks of life. But in the field of awakening, we take you deeper to free yourself from those aspects in your consciousness, which we call as samskaras, the deep impressions in your consciousness that is tying up to suffering, that is tying up to deep anxiety and fear, to free yourself from that. So you have a consciousness that can actually experience joy, love, connection, compassion, all that effortlessly. And when you learn to live in those beautiful states, you have an ability to create a beautiful life with great clarity, with great strength, great power, great love. So we want you to live a beautiful life by creating a very beautiful inner state, just not walking with what is happening right now, but also going deep down in your consciousness and freeing you of those that is binding you to suffering. Could be experiences in your childhood, could be experiences of your ancestors that is flowing in. You need to experience freedom from that in order to nurture beautiful states. So you will learn to practice awareness. You will also go through deep processes that is freeing you from suffering from the deepest levels of your consciousness, so you can nurture beautiful states and also create a beautiful life. And yes, we're coming to Malaga for the Field of Awakening. Field of Awakening is a 4-day experience that travels across the world and different cities of the world. And this time it is happening in Spain, in Malaga, between the 15th and 19th of April. It's a 4-day event. It is immersive. It is freedom. It is liberation. It is powerful awakening in one's consciousness to create a beautiful life, a magnificent life. Uy, perdón. Efectivamente, en el FOA o en el campo del despertar, aprendes primero de todo, bueno, recalca otra vez lo importante que es vivir desde un estado bello de conciencia para poder tener una vida bella,
una vida bella en el que vives en armonía, pero no solo tú, sino tú y tu entorno, armonía con tus seres queridos, armonía en tu comunidad, armonía en lo que te rodea, ¿no? Esto es muy importante porque, una vez más, para ello hay que vivir libre del estrés y el sufrimiento, porque el estrés y el sufrimiento lo único que replica es más estrés y más sufrimiento. Entonces, esto es lo más básico que se aprende a hacer en el FOA, donde aprendes a liberarte del estrés y el sufrimiento que te pueden causar las situaciones externas en las que estás experimentando ahora mismo en tu vida. Pero además se mueve a un nivel más profundo en el que las personas, los participantes se liberan de lo que se llaman samskaras. Los samskaras son impresiones, profundas impresiones que hay en tu subconsciente, ¿vale? Que vienen de tu pasado y que influencian tu presente y, por ende, tu futuro. Entonces, estas samskaras, hay muchos que te atan al sufrimiento, que te atan a la ansiedad, que te atan al miedo y te frenan de tener una conciencia que pueda abrirse a estados verdaderos de compasión, de amor, de gratitud, etcétera, de claridad, de fuerza. Entonces, para poder crear una vida bella hay que vivir desde un estado bello. Y esto no solo implica liberarte, digamos, del estrés del día a día, sino liberarte de ese estrés inherente que tienes en tu subconsciente, que vendrá de tu infancia, de tus ancestros, en tu genética, de tu pasado, etcétera, ¿no? Entonces, aprendes prácticas para salir del estrés en el día a día, pero también te adentras en procesos profundos de liberación de estos samskaras en tu subconsciente y se entrena mucho la toma de conciencia. Para vivir una vida bella hace falta vivir desde un estado bello. Entonces el FOA o el Campo del Despertar es un evento de 4 días que se hace en ciudades alrededor del mundo entero y por primera vez se va a hacer en España, en Málaga. Es un evento donde vas a experimentar liberación, libertad, transformación, para poder vivir una vida magnífica. Eso lo podréis experimentar y entrenar. Recordad, del 15 al 19 de abril en Málaga. Podéis ya registrar, apuntar en esa web que veis ahí en pantalla. foa-mediomálaga.com foa-mediomálaga.com. A ver si entre todos llegamos a ese bello objetivo que es 80.000 personas iluminadas como mínimo en todo el mundo para lograr ese cambio, ese salto de conciencia para toda la humanidad. Hoy hemos contado en el programa con Sri Pritaji, maestra espiritual contemporánea, filósofa y co-creadora del movimiento Oneness. Y también hemos contado con Lucía, intérprete, que nos ha ayudado a entender muy bien el mensaje de Sri Pritaji. Sri Pritaji, Lucía, gracias por estar en Alex Comunica. Thanks. Entonces, efectivamente, el FOA es donde puedes experimentar... ¡Ay! Sorry. No, English. English, Yes. Yes. Sorry. So yes, FOA is where you can live an experiment. This freedom, this shift in your state to build a beautiful life. And next FOA will be in Malaga. They saw the website on the screen where they can inscribe to participate. And let's hope to reach that number of 80,000 enlightened beings to create a true shift in human consciousness and therefore create a better world. We've been here today with Sri Pritaji, enlightened master and co-creator of the Oneness movement. And Sri Pritaji, thank you very much. So wonderful speaking with you, Alex. Thank you very much for this opportunity to share the vision of oneness. And looking forward to seeing you in Malaga in Spain. And a lot of love and blessings to you. Thank you, Lucia, for translating as usual, very patiently. Un placer, Alex, estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad. Espero verte en Málaga en el FOA. Gracias. Ahí estaremos. Gracias. Y nos vemos en Málaga. Namaste. Namaste. Namaste.